Bueno, pues nada, antes de nada agradecer a Berea y a Manuel su invitación para que asistiéramos y pusiéramos en común cosas de, bueno, lo que nos lleva juntos a las cubiertas inclinadas. Agradeceros a todos vosotros vuestra paciencia por estos temas técnicos bueno, que al final parece ser que vamos a poder con ellos. Y nada, espero que sea amena y después podamos aclarar todas las dudas que tengáis. Bien, empezamos. Vale, y empecé al revés, entonces darme un segundín que esto va rápido. Empecé por donde no era. Bien. Vale. Estamos. Vale, empezamos diciendo qué es el fibrocemento. Manuel, bueno, sí, está todo bien, ¿no? Me lo confirmas. Vale, el fibrocemento está compuesto por cemento, en su mayoría, por fibras, por agua y por fibras de refuerzo que son tanto sintéticas como naturales. Me dice Manuel que todo perfecto, bien. Los materiales son extraídos directamente de la propia naturaleza, por lo que el fibrocemento es un material tanto reciclable. No, parece que no quieren escuchar. A ver. A ver. Vamos. Dame un segundo que lo aviso. Decir que el fibrocemento se corta la voz, vaya. Vale, vamos a intentarlo sin mover mucho esto. Vale, vamos allá. Vale, decíamos que el fibrocemento está compuesto en su mayor parte por cemento, agua y fibras de refuerzo sintéticas y naturales. Son materiales extraídos directamente de la naturaleza, por lo que decimos que el fibrocemento es reciclable y reutilizable. El detalle fundamental que tenemos en esto, lo que tenemos que recalcar, es que el fibrocemento no contiene amianto. Desde el año 2006, que se empezó a fabricar en la nueva planta de Euronit en Valladolid, el fibrocemento que hacemos nosotros ya no contiene amianto. Por lo tanto, es una fábrica con una nueva tecnología en su proceso de fabricación que hasta el momento en España no existía, porque antiguamente, pues, como sabéis, todas las placas llevaban amianto, pero hoy en día no lo llevan. Y lo que conseguimos con esta nueva fábrica es tener un mayor, bueno, es una fábrica con una sostenibilidad medioambiental mucho mejor, fabrica todo con materiales naturales y reciclables, como he dicho antes. El proceso de fabricación es más controlado, tiene menor consumo de agua, de energía y tiene una óptima gestión de residuos y de emisiones. Y es una fábrica con alta carga de responsabilidad social. Euronit pertenece al grupo ETIS, un grupo que se dedica a fabricar materiales de construcción, que está presente en 42 países, con más de 100 fábricas y 13.000 empleados. En España, Euronit se compone de la parte de cubiertas, que es Euronit, como todos conocéis, y después la parte de fachadas, que es Equitón y Cedral, y que se dedica a eso. Son mis compañeros que se dedican al tema de fachadas. Voy viendo los WhatsApps de vez en cuando, o sea que si me veis un poco despistado, perdonadme. En este caso vamos a hablar de la parte de cubiertas de Euronit. La fábrica, como os había dicho, está en Valladolid, es una fábrica del año 2006, de las más modernas de Europa, y la ventaja que tenemos al estar en Valladolid es que tenemos una rapidez en el suministro que a los clientes, la verdad, nos lo ponen en valor constantemente, y un buen servicio postventa. Somos un buen equipo de comerciales, un equipo nutrido, no por gordo, sino porque somos bastantes y atendemos
rápidamente vuestras demandas, tanto de los distribuidores como de los prescriptores. Vale, vamos a ver hoy, como ya os he dicho antes, las ventajas que tiene construir con cubiertas de fibrocemento inclinadas frente a otras opciones que hay en el mercado hoy en día. La primera, ¿por qué una cubierta inclinada? Vale, todos sabemos la frente a la intemperie y sobre todo aquí en Galicia que llueve, por desgracia, llueve bastante. Entonces, si una cubierta inclinada está bien ejecutada, lo que tenemos es que gracias a esa evacuación natural de las aguas con esa inclinación, con esa pendiente, estamos evitando ya de partida estancamientos de agua y futuras filtraciones. Porque se ayuda realmente, esta pendiente nos ayuda a evacuar el agua de forma más eficiente. Hoy en día la cubierta ha evolucionado bastante y lo que está buscando o lo que se demanda son más funcionalidades que iremos viendo a lo largo de esta presentación. Esto es un estudio de Musat, que es una fundación que nace de una compañía especializada en seguros de responsabilidad civil y en la construcción. Y es un estudio que es interesante porque parte de analizar 5.600 y pico siniestros en la construcción y, curiosamente, bueno, el índice de siniestrabilidad más alto era en los cerramientos, que era casi un 20% de estos siniestros. Le seguía el tema de las instalaciones con un 15% y justo por detrás con un 14% las cubiertas. ¿Y qué pasaba en este estudio? Que dentro de esos siniestros de las cubiertas, que representaban pues eso, el 14% de las patologías de las edificaciones, casi el 70% correspondía a cubiertas planas. Entonces, esto nos viene a reforzar un poquito la idea que las cubiertas inclinadas tienen un mejor comportamiento y prestaciones y técnicas o sea, más adecuadas a estos climas lluviosos, ¿no? También la cubierta inclinada, las ventajas que tiene según el nuevo Código Técnico de la Edificación, el documento de salubridad, lo que nos pide es que en cubiertas planas las operaciones de mantenimiento las hagamos anualmente, recolocación de grava, limpieza de elementos de desagüe, y en cubiertas inclinadas las haremos cada 3 años. Y también lo que es evidente en realidad es que los costes de ejecución de obra y de mantenimiento son mucho menores en una cubierta inclinada que en una plana. Entonces, tenemos ya 2 ventajas, que son los costes, el dinerito, que es en todos los proyectos lo que peleamos siempre todos. Oye, eso es muy caro, hay que abaratar. Y después la segunda es el tema del agua, que nos ayuda, entre otras cuestiones, que nos ayuda a una mejor evacuación. Después tenemos la tercera parte, yo creo que más importante, de las cubiertas inclinadas frente a las planas, que es el ahorro energético. Los edificios con una cubierta inclinada tienen un comportamiento que por su propia naturaleza, como ya decimos, ayuda a reducir los costes energéticos. Gracias a la compacidad, es la menor pérdida de calor del bajo cubierta y el mayor aislamiento térmico y la ventilación que veremos después y que Manuel pondrá más en valor. Por lo que una cubierta inclinada habitable, al final el número es que viene a consumir un 25% menos de energía que una cubierta plana. Y bueno, eso al cabo del año pues también es un dinerito que nos ahorramos. Después, la otra ventaja que tiene el sistema con las tejas ventiladas es el mayor, o sea, el aislamiento térmico gracias a esa ventilación. Porque en verano el aire caliente circula por convención y sube hacia la cumbrera, entonces está constantemente renovándose, el aire caliente empuja, sube y sale, o sea que tenemos esa cubierta refrigerada, vamos a decirlo así,
y en invierno ese aire caliente, poco el que pueda haber, conserva el calor entre la teja y la placa, porque al final no se calienta lo suficiente para que por convección escape por arriba. Entonces conserva más el calor. Y al final lo que sucede es que una cubierta ventilada también ayuda a evacuar la humedad, evitando la formación de condensaciones. Esto es muy importante porque tradicionalmente sabéis que se construía todo con masa y se pegaba la teja y mortero y masa. Y eso, la verdad, que al final las patologías, que eso ya os digo, sabe más Barea de estos temas, pero nosotros también, porque nosotros en las cubiertas al final la placa también se colmataba de agua y acababa habiendo traspasos. En las cumbreras es un punto muy, muy singular, peligroso, donde entra el agua. Y al final con estas nuevas cubiertas ventiladas hemos mejorado un montón. Al final, actualmente lo que se busca es que la cubierta, aparte de ser un elemento de protección, está claro, sea también factores que se busca más estética y funcionalidad. Y es ahí donde conseguimos con estas cubiertas un mayor confort, con las cubiertas inclinadas habitables, y el mejor aprovechamiento de los espacios y sobre todo de la luz natural. Y como vimos antes, conseguimos así que una mayor sostenibilidad del edificio gracias a una mayor duración y un menor coste de mantenimiento, que es importante. Resumiendo todo, el fibrocemento al final nos viene a decir, o sea, las características fundamentales que os quiero decir es que es incombustible, tiene marcado A1, no arde, es indeformable, inoxidable y transpirable. Entonces se convierte como un material bajo teja duradero y la verdad que bastante fiable. Otro tipo de soluciones de cubierta, que realmente la principal ventaja que yo veo, y es lo que me dicen los instaladores, ¿no?, cuando lo montan, es que la rapidez de instalación es una pasada, ¿no?, porque tú colocas una plancha que te lleva todo el alero, o sea, todo el agua y ya está, atornillas y te vas y fuera, y cobras el trabajo y acabaste y perfecto. Pero el problema, el gran key de la cuestión es que todo lo que tiene de fácil en el montaje lo tiene en la duración. Y en ambientes tan húmedos como estos, o incluso en ambientes salados, cerca del mar, como sabemos que hay muchas ciudades en Galicia, al final tú lo que vienes a leer la letra pequeña o el contrato, que no es tan pequeña, o la garantía, perdón, de estos materiales, y es que tiene muchas limitaciones. Entonces yo lo que sí os recomiendo es que siempre que prescribéis, montéis o tengáis eso en mente, meter un panel metálico, pues por el motivo que sea, pidáis siempre la garantía por escrito y leáis bien esas garantías, porque al final lo que tienes que ver es que no tengas que asumir gastos extraordinarios que no tienes previsto. Entonces sí que os recomiendo eso. Bueno, hay otra foto que también, al ser placas tan grandes, el viento te levanta la placa y bueno, como veis en las noticias a veces cuando llega el invierno y estos huracanes, pues que se ven tejados volando y nada, que no nos pilla ninguno debajo. Vale, va todo bien, me está diciendo Manuel, vale, porque estoy con la cabeza en 1000 sitios y ya no sé si me escucháis o no, pero sí, veo que sí, bien. Vale, placas y paneles bajo teja. Tenemos la mayor gama de placas bajo teja de fibrocemento del mercado. Tenemos soluciones de placa bajo teja para un montón de tejas, de medidas, que ahora vamos a ver con compatibilidades. Y las formas de instalarlo puede ser directamente sobre rastel o también conseguimos con eso también una ventilación a mayores, o fijación también directa a la placa con espuma y gancho. Entonces tenemos esas dos opciones de instalar los distintos tipos de teja.
que según la teja que escojamos para nuestro proyecto, para nuestro tejado, tendremos una gama, como os comenté, de placas de fibrocemento que van desde las gamas Imperline para forjados para continuos, forjados continuos, y la gama de distintos pasos de onda de perfil 177, que es la gran onda de siempre para la teja del país de siempre, la gama perfil curvo 190, la 230, perfil mixto para tejas mixtas y placa perfil gredos para tejas de hormigón. También tenemos, que os hablaré ahora, el nuevo panel aislado Naturter Wood. Como os dije, pues la placa 190 encaja perfectamente con la teja curva de Berea 4017. La placa de perfil mixto va con las tejas de boca de 18 y 22 y la teja S. Y la teja de hormigón sería para la placa nuestra Gredos. Las placas también de 230, como dijimos, van para las tejas de 20-21 y la teja mixta, la S, de Berea, y la placa 177, la gran onda de toda la vida, va para la teja del país de 40-15, que nos vale la 177 y la placa aislada Naturter Plus, que ahora veremos. Tenemos distintos colores con distintos acabados, que si la quieres gris-gris, que si la quieres roja-roja, que si flameada, que si negra, que si amarillo, y a lo mejor si nos pillas de buenas hasta te la pintamos del color que tú quieras. Todo va a depender del proyecto. También tenemos ahora como nuevo acabado ya interior, aislado, el acabado en madera, en DM que nos fabrica Finsa aquí en Galicia, y que es de la placa aislada que veremos ahora, como os digo. La placa Imperline 230, que es la característica que hablamos que tiene que estar en forjado continuo y vale para tejas de 21. La 230 tiene la característica que la puedes instalar en su cara A o en su cara B, dependiendo del tipo de placa que coloques. Y ahora en esta foto sí que veremos otro detalle. Esta es la placa 177 de toda la vida, para la teja del país de la 4015. Y como detalle, si os fijáis un poquito aquí en la placa, veréis que está puesta al revés. Que alguna vez la gente me pregunta, coño, pero eso se puede hacer y tal. Y sí, cuando hay obras con mucha pendiente, para facilitar la instalación de la teja, y también para eso, que el operario ande más seguro, entre comillas, por arriba, hay que andar atado, pues se coloca la placa al revés para evitar resbalones. Entonces sí que es una cosa que sí está permitido, tenemos un documento incluso que a veces nos lo piden en la obra para dar a la facultad, bueno, a la dirección técnica, y sí que podemos colocar esa placa al revés. Después la placa 190, en este caso, bueno, es un monasterio en Mallorca y se dejó visto sin teja. Y lo que os comentaba antes de la placa 230 en su cara B, que también se coloca en esta cara B, vale para tejas, pues con canal, vamos, para colocar el canal y la cobija que sean más estrechas que en su cara. Un detalle de la placa mixta. Y la placa mixta, bueno, pues eso, vale para tejas mixtas de básicamente 10 unidades metro cuadrado. La placa S de Berea también nos encaja perfectamente aquí. Y tenemos un detalle de medianera de la placa mini onda y, bueno, como veis, pues el aspecto no queda feo, a pesar de eso, de formar parte de nuestro paisaje gallego bastante habitual, forma parte, bueno, muy a menudo se ve en los edificios y la verdad que, bueno, el acabado a veces lo ves de una manera, pero en estas fotos la verdad queda chulo. Y ahora sí que os quiero hablar de nuestro producto estrella, que es el Naturter Wood, que es el perfil 177, que es el más utilizado de nuestra placa de fibrocemento, con la ventaja que ya es un perfil que traemos aislado, con un acabado interior de madera de un completamente sellado, que veis ahora en una foto por debajo, y
Bueno, pues parece que lo más interesante lo estamos perdiendo. Dame un segundo que le voy Permeabilizar, a por el otro avisar lado, que aislada. repita. Y si ya le pones como se está instalando resultados, repita. Os placa perfil 177 de siempre, al que le hemos aislado, vamos, le hemos metano de densidad y tratado ahora el de madera de compra aquí en Galicia Finsa, ha mejorado respecto al papel de aluminio que teníamos antiguamente en barrera de vapor y ha mejorado en resistencia. De hecho, tenemos ya que ¿Me escucháis a mí? Vale, nada. Nada, Chano debe tener muy mala conexión. Allí en las Rías Baixas tienen de todo precioso, pero se ve que internet no es lo que mejor va. Y me voy a arriesgar un poco y como se está cortando, me voy a lanzar un poco a contaros yo un poco lo del Naturtherm, ¿vale? Al final, lo que estaba diciendo Chano es que es un panel, ¿vale? Que tenemos la diapositiva ahí. No deja de ser la placa 177, ¿vale? La habitual aquí en Galicia, con el poliuretano inyectado, con lo cual le están añadiendo el aislamiento térmico y por encima con la gran ventaja, ¿vale? De que en este nuevo modelo que han sacado ya viene con un acabado en madera por debajo, ¿vale? Entonces al final, digamos, el Naturtherm normal, ¿vale? El que no era esta versión Plus, sí que el acabado por abajo no era en madera, ¿vale? Entonces con esto lo que le han dado es ese pasito más y yo creo que la solución es buenísima, ¿vale? Es buenísima y además, como vamos a ver ahora cuando hable yo del tema cubierta, encaja perfectamente con el sistema de Berea, ¿vale? De colocación de teja. El espesor de aislamiento, a ver si tenemos a Chano ahora, a ver si lo podemos escuchar. Chano. Nada, se nos enfadó. a ver ahora, chicos. Ahora sí. Estoy en línea, ¿no? Vale. Al final, ¿sigo con Naturtherm o no? ¿Queréis que siga con Naturtherm? Vale. El espesor medio del aislamiento, como tiene onda alta y baja, es de 54 milímetros. Entonces es el espesor medio que damos. Al final lo que importa es el coeficiente de transmisión térmica, que es de 0,38, porque como son en gran onda, o sea, como la onda tiene onda alta y onda baja, al final damos el espesor medio y el resultado que tenemos es el de 0,38. Entonces, al final, por no enrollarme muy rápido, lo que tenemos aquí, en definitiva, es una placa impermeable, pero además aislada. Entonces, como elemento único, facilitamos mucho la instalación, abaratamos los costes de obra y damos un buen aislamiento. Es con lo que nos tenemos que quedar. Vale. Aquí veis después, si queréis, en la ronda de preguntas, pues que ya os estoy viendo, ya os contesto a todas las dudas. Veis el acabado inferior.
el resultado lo puedes dejar así visto o pintarlo y dejarlo, le das la pintura del color que quieras de la habitación y lo dejas visto, siempre con las vigas presentes. Al final, la cubierta ventilada con fibrocemento y teja hemos visto que tiene grandes ventajas frente a la cubierta tradicional, no ventilada y con fijación de tejas con mortero. Entonces, evitamos formación de condensaciones y posibles problemas de ladicidad. Pero bueno, eso yo creo que le corresponde más a Manuel. Al final, se consigue un confort óptimo en invierno y en verano, que es lo que importa, sin grandes variaciones térmicas dentro del bajo cubierta. Y al final lo que estamos ahorrando es dinero porque tenemos eficiencia energética en el edificio, es de lo que se trata. Placas y paneles más que bajo teja. Un poquito lo que queremos explicar aquí es que el fibrocemento ondulado, a pesar de ser un material tradicional de siempre, sí que tiene grandes posibilidades en los diseños actuales, como podéis ver en estas dos fotos. Bueno, pues son unas oficinas que con mini onda pues le das un aspecto distinto y por poco dinero. Sustitución de cubiertas con amianto. Lo que nos viene a decir la normativa básicamente es que en el momento que haya que reparar una cubierta que tiene amianto, no se podrá reparar, procede la sustitución de la misma. Entonces, llega al final de su vida útil y hay que cambiarla. ¿Por qué sustituir cubiertas de fibrocemento con amianto por cubiertas de fibrocemento sin amianto? Las nuestras, las de Euronic. Básicamente es obvio, la estructura está dimensionada ya para nuestras placas, la maquinaria de elevación y los medios se utilizan los mismos equipos de trabajo y la rapidez en la reparación es evidente, se monta y desmonta y ya se va cubriendo el tejado. Entonces ya está preparado todo para eso. ¿Cómo nos podemos ayudar? Bueno, pues tenemos el soporte técnico allí en fábrica, tenemos objeto BIM, tenemos CIPE, tenemos el DIT que tiene Berea con las placas, tenemos CAD, tenemos cálculos de costes, optimización, os podemos hacer los despieces de los tejados, intentar ahorrar en medidas, en correas, en vigas, podemos apoyaros en varios sentidos. La documentación técnica es amplia, la podéis descargar todos de la página web, están a vuestra disposición. Y también damos soporte técnico en obra, con la formación de equipos, arranques de obra. Si nos llamáis, os vamos a la obra y os ayudamos en el arranque para que todo salga ok, que la instalación sea perfecta. Que también quiero recalcar desde aquí que tan importante es un buen material como una buena instalación. Para tener una cubierta al final que perdure por los años, la instalación también forma un papel muy importante y sí que es verdad que poco a poco la gente se va preocupando más de una buena instalación. Te llaman, te piden que acudas a obra y eso, la verdad que la profesionalización del sector se ve que día a día va a más. Muchas gracias, disculpar por todo este rollo cibernético que tenemos montado, menudo chafu, pero bueno, no depende de mí, depende de Vodafone y en este caso me ha fastidiado un poco. Así que muchas gracias y cedo el paso a Manuel. Bueno, pues nada, pues ahora voy a compartiros yo mi pantalla y a ver si queremos que vaya un poco fluido. Vale, ¿me avisáis, me escribís por ahí cuando la veáis la pantalla, por favor? Perfecto. Vale, pues a ver si tenemos suerte ahora con la segunda parte. Nada, voy a intentar ser lo más breve posible, ¿vale? Para remontar un pelín el tiempo y no acabar muy tarde. Un poco la presentación, para aquellos que no nos conozcáis o nos conozcáis pocos, ¿vale? Estamos aquí en Mesía, en ayuntamiento entre Coruña y Santiago de Compostela. Llevamos desde el año 69 haciendo tejas, porque hay veces que la gente nos pregunta, me suena Berea, pero sois nuevos, ¿no? No, llevamos ya, pues eso, más de 50 años haciendo tejas. Tenemos 3 líneas de producción, ¿vale? Cada una, lo vais a ver ahora, hacemos un producto distinto. Luego el tema del DIT, nosotros empezamos con esto en el 2006 para terminar homologando el sistema en el 2007, ¿vale? El primer DIT que tenemos, que tenemos 2, pero el primero con fibrocemento es del 2007.
un poco los números, pues eso, que sepáis que estamos ya exportando la mitad de las tejas que producimos, normalmente o habitualmente al continente americano, ¿vale? De norte a sur. Y un poco qué nos hace diferente. El tema de la durabilidad de las tejas, ¿vale? En esto es lo último que voy a comentar a nivel de empresa o de producto. ¿Por qué digo esto de la durabilidad? Vale, en la norma española, que sepáis que están contempladas hasta 3 tejas de 3 niveles de resistencia a la helada, ¿vale? Resistencia a la helada para un material cerámico en cubierta como es una teja es sinónimo de durabilidad, ¿vale? Entonces, en la norma se definen 3 niveles, pero realmente se están admitiendo 2. ¿Vale? El nivel 1, que es el más exigente en cuanto a durabilidad de las tejas, y el nivel 2. En el nivel 2, si tuviéramos una teja con un nivel 2 de resistencia a helada, estamos limitados en altura. A partir de 700 metros no podríamos colocarla, ¿vale? Por ese riesgo que tiene de romperse, descascarillarse, descamarse, ¿vale? En temperaturas muy bajas. Entonces, el nivel más alto de durabilidad de una teja en España es aquella que tiene un nivel 1, que es hasta 150 ciclos, o sea, 150 o más, de resistencia a la helada. Bien, todo este rollo, ¿cómo se mide? Básicamente, para simular lo que pasaría luego en una cubierta, lo que se hace es meter las tejas en estas cámaras que veis aquí abajo, que parece un arcón frigorífico, ¿vale? Es una cámara de la helicidad, que en lo que consiste es, nos permite meter tejas dentro de ella, colocarle unas sondas, y lo que hace esta cámara es inundarse de agua, ¿vale? Saturar el poro de la teja de agua, se vacía de agua, congela, es decir, baja la temperatura por debajo de 0, se mantiene un tiempo y descongela. Y repetimos procesos, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí en esta gráfica de la derecha. Pasamos de temperaturas positivas, saturamos en agua, quitamos el agua, congelamos y volvemos a repetir. Y así n veces. Bien, esto trasladado a nuestro producto. Desde el 2008, ¿vale? Desde el 2008, los fabricantes podemos certificar nuestras tejas en estándares más elevados que los que la norma admite. Evidentemente no por debajo, pero sí podemos ir a certificarnos por encima. Entonces, lo que tenéis aquí es la ficha técnica de las piezas, ¿vale? De las tejas. Y la columna de la derecha, que es esta de aquí, es lo que AENOR exige como mínimo, esto es el mínimo, y la columna de la izquierda es lo que el fabricante certifica, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, si nos vamos a la parte de resistencia a la helada, repito, durabilidad, nosotros estamos certificando 500 ciclos, ¿vale? En cualquiera de nuestras tejas. Aquí veis que es una teja 45×20, cualquier modelo de nuestras tejas está certificado, ¿vale? Con 500 ciclos. Y en la actualidad somos el único fabricante que tiene este estándar de calidad tan elevado y para todas sus piezas. Vale, ya un poco, ¿qué productos estamos ofreciendo? Pues tenemos 2 clases de productos, ¿vale? Como todos sabéis y todos conocéis, la teja curva tradicional, ¿vale? En 5 medidas distintas y en diferentes colores. Y un modelo de encaje, en este caso, una teja plana. Vale, vamos a ver ahora alguna foto. Lo que sí es importante, tanto la teja curva como la teja Spanish S, que también vamos a ver una foto, ¿vale? Ahora para que la entendáis, porque no deja de ser una teja mixta de solape, ¿vale? Esas dos están incluidas en el DIT de instalación, ¿vale? En cambio, la teja plana sí tenemos un manual de instalación como corresponde, pero no está incluido en el DIT. Nada, aquí simplemente un comentario de los distintivos, las certificaciones que tenemos. Estas de aquí, la que es Miami-Dade, corresponde a la certificación que tenemos en Estados Unidos, ¿vale? Y las de abajo, por si tenéis interés, todo esto está en nuestra página web, pues bueno, tenemos la declaración ambiental de producto también, estamos certificados en BRIN, en LEED, en verde, y como os digo, todo esto podéis consultarlos en nuestra propia web, ¿vale? Vale, esto de aquí, y aquí voy a entrar al detalle. Esta es la teja S, ¿vale? Estos son cubiertas en Estados Unidos. ¿Cómo funciona esta teja? Básicamente allí está pensada para colocar directamente sobre el forjado, que es esta foto que veis aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Ellos lo que tienen es colocan unos papeles bituminosos o asfálticos encima de la cubierta, es decir, impermeabilizan la cubierta y luego van directamente a colocar la teja sobre esa cubierta, por eso la tienen así marcada. Entonces, ¿cuál es digamos, la diferencia o la ventaja que aporta esta teja S? Y ahora vuelvo en un segundín para atrás. Estos ingletes que tiene, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que
las tejas encajan unas con las otras. Es decir, la teja que venga aquí en esta posición, lo que hace es, hace tope con el inglete de aquí. Con lo cual, una vez que tienes colocada la primera hilada, el resto es muy sencillo porque no deja de ser un puzzle, ¿vale? Van inglete contra inglete. Entonces, bueno, estos son cubiertas muy grandes. Realmente la aplicación de este modelo de teja en Estados Unidos sí que va a casas, digamos, con un poder adquisitivo relativamente alto. Y además lo que hacen, algo muy chulo, por lo menos en mi opinión, es que combinan todos nuestros colores en la propia cubierta, ¿vale? Si os fijáis en la foto de arriba a la izquierda, pues es rojo con un color melocotón, aquí abajo es un color grafito, con un color marrón, con un color café que tenemos. Entonces hacen estas combinaciones en los tejados y en mi opinión queda bastante, bastante chulo. Teja plana, instalación la que conocéis sobre rastrel, ¿vale? En este caso podríamos utilizar una impermeabilización, tal y como comentó Chano, podría ser una placa de fibrocemento por debajo y encima colocar la teja, ¿vale? Aquí los colores básicos que trabajamos son este rojo y estos dos negros de aquí, pero bueno, también a proyectos determinados también lo hacemos con, pues eso, color blanco, como veis aquí, o algún otro color. Vale, esto en cuanto a un poco la presentación de la empresa y lo que son los productos. Entrando ya en el sistema, como os decía, desde el 2007 tenemos el DIT, el 62216, que es para instalación sobre placa de fibrocemento, y sí que unos años después sacamos otro DIT para instalación sobre placa asfáltica, ¿vale? ¿Qué es el plus, si queréis verlo así, que estamos dando si la instalación se hace conforme al DIT? Pues bueno, estamos garantizando nuestras tejas dándole una garantía de 50 años, ¿vale? Sin ningún coste para el cliente. Al final es una garantía que va para el propietario de la vivienda y sin ningún coste, simplemente que se ejecute conforme el DIT, la garantía se amplía a 50 años. Vale, aquí no me voy a detener demasiado porque ya Chano creo que dejó más o menos claro, por lo menos lo que hemos podido escuchar, cómo funciona la placa de fibrocemento, ¿vale? Admite dos tipos de estructuras, tanto puede ser continua como discontinua. Aquí en este caso pues tenemos una estructura ligera de perfiles metálicos, el aislamiento entre correas y encima la placa de fibrocemento, ¿vale? ¿Qué carga estamos metiendo por metro cuadrado? Creo que alguien preguntaba por ahí, peso máximo o carga máxima por metro cuadrado. Yo no sé la carga máxima que admite por metro cuadrado, ¿vale? Pero lo que es la placa es unos 13-14 kilos por metro cuadrado y evidentemente las correas tienen que estar a la distancia que marca Euronit, ¿vale? En función del solape de las placas, pero admite la carga suficiente para colocar la teja, evidentemente, y todo el proceso de instalación, caminar sobre el tejado, hacer el reparto de la teja y sin ningún problema, ¿vale? Lo que sí, hay que ver la guía, también está en nuestro DIT, la distancia entre correas tiene que ser la que corresponda, ¿vale? Esto es una tabla resumen de lo que comentó Chano, es decir, qué teja encaja en qué placa. Y aquí estaría en la Torten Plus, iría para la teja 4015, ¿vale? Porque corresponde con la placa 177. Y yo voy a volver a insistir en lo que dijo Chano, pero esto es muy importante. Para colocar tejas grandes, y cuando digo tejas grandes hablo de 40-20, 45-20, 50 o nuestra teja Spanish S, la placa sí o sí tiene que ir por la cara B, ¿vale? Es decir, la cara que hace que el canal sea más ancho. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos, si lo ponemos por la cara A, la instalación se vuelve complejísima. La teja no encaja bien en el canal y el instalador se va a volver loco, directamente loco. Por otro lado, si lo colocamos por la cara A, nuestro peine de alero que vamos a ver ahora no va a encajar, ¿vale? No va a encajar con la teja. Entonces es importante que la teja vaya siempre por la cara B en caso de tejas grandes. En la 4015, como mencionó Chano, nos da igual, es una placa simétrica y bueno, la diferencia es que por un lado sí que tiene esa rugosidad que nos agarrará, ¿vale? Al caminar sobre la cubierta, pero es indiferente colocarla por un lado que por el otro. Tema de pendientes mínimas y por no entrar demasiado. Para teja curva, si quisiéramos colocar teja curva sin ningún tipo de impermeabilización por debajo, 32%. Si quisiésemos colocar fibrocemento solo, ¿vale? Pues iríamos a un 10%. ¿Qué es lo que pasa? Que en el propio código técnico, ¿vale? Nos dice que si hacemos un sistema de protección superpuestos, la pendiente mínima es el de la menor pendiente de los dos. Con lo cual, si colocamos teja y fibrocemento, el que marca la pendiente mínima es la placa de fibrocemento, ¿vale? Esto es importante. Entonces, ¿de dónde salen estos valores del código técnico? Bueno, pues salen de la norma de
de instalación de tejas, ¿vale? De 136,20. Y de aquí sale ese 32%. Al final, lo que hacemos es tener un mapa de zonas de España. En este caso, estamos en el noroeste de España, zona 3, como veis por aquí. Si nos vamos a la tabla de la zona 3, inciden para poder colocar teja sin impermeabilización por debajo, tenemos que irnos a una pendiente del 32%, pero solapando por encima la teja 15 centímetros, con lo cual pongámonos una teja de 40-15, estamos solapando casi la mitad de la pieza, ¿vale? Para poder cumplir con lo que nos exige el código técnico. Entonces, ¿qué nos ayuda o qué ventaja nos da el fibrocemento? Pues evidentemente nos permite bajar de esta pendiente del 32% y nos permite irnos a un solape de 7 centímetros, ¿vale? Que es el que tenemos aquí, que es el que nos indica la norma para el caso general. Vale, entonces, en cuanto al sistema, el sistema cuando se ensayó, cuando se certificó, ¿vale? Los informes que se hicieron fueron con una pendiente del 20%, es decir, con un 20% se garantizaba la impermeabilidad o la impermeabilización de la cubierta. Vale. Dicho lo cual, si vamos al manual de Euronit, ¿vale? Veremos que ellos la pendiente mínima que exigen es del 25%. Y esto es importante, ¿vale? Porque como acabamos de comentar, si tengo teja y tengo placa de fibrocemento, el límite por abajo de la pendiente me la va a marcar la placa, con lo cual, en este caso Euronit dice que es un 25%, debe de ser un 25%, ¿vale? Esto quiere decir que no podemos colocar una pendiente con fibrocemento y teja curva con pendientes menores del 25%. Vamos a sincerar, Chano. No, ¿vale? Hay soluciones. Una de ellas, el propio Euronit la propone, que son estos burletes de sellado, tanto longitudinales como transversales, ¿vale? Que nos ayudan en esos casos de baja pendiente. Entonces, tampoco queremos que os quedéis con la idea de, bueno, yo tengo un 22%, no puedo colocar el sistema. No. Lo que pasa es que tendremos que tener unos cuidados adicionales, ¿vale? Voy a pasar a la diapositiva. Vale. Simplemente y de modo rápido os pongo un vídeo para que veáis cómo se testó esto que os estaba comentando, ¿vale? Lo que se hizo fue simular una cubierta de estas características, ¿vale? De 6 metros cuadrados. Sobre esa cubierta se aplicaron unos 360 litros de agua por metro cuadrado y hora y un viento aproximado de 110 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces, el ensayo lo que hizo es demostrar que tras aplicar estas condiciones durante un tiempo que podéis ver aquí en el propio DIT, ¿vale? En el apartado 11.2, por eso he puesto aquí el comentario, lo podéis ver, el detalle del ensayo. No había humedad en un tablero hidrófugo que se colocó por debajo, ¿vale? Bueno, como la veo aquí, contesto ya la pregunta, no, el DIT no se hizo con burletes en la placa, ¿vale? Se hizo con un 20% de pendiente y colocando el sistema directamente. Y como os digo, no hubo ningún tipo de problema. Pero insisto, como el propio código técnico lo pone, la responsabilidad de impermeabilización en un sistema de capas superpuestas, como es este caso, teja y fibrocemento, es de fibrocemento. Por lo tanto, yo no puedo decir, sí, ponerlo con el 20%, porque al final no es mi responsabilidad como Tejas Berea de que funcione o no. El que tiene que dar esa garantía, ¿vale? Es Euronit. Y Euronit, como digo, en su manual pone un 25%. Pero insisto, esto no quiere decir que sea imposible poner el sistema con menos del 25% de pendiente, ¿vale? Hay soluciones que podemos implementar. Un comentario adicional sobre la puesta en obra de fibrocemento, que sepáis que está en el DIT recogido, digamos que el manual de Euronit está en el propio DIT recogido, ¿vale? Distanciación de correas, solapes, etcétera. Entonces, tampoco voy a entrar demasiado. Sí que todos hagamos con la idea de que si la pendiente es menos del 30%, ¿vale? Tenemos que solapar más la placa, ¿vale? 20 centímetros. Si es más del 30%, nos llega con 15 centímetros de solape entre las placas. Y luego un comentario importante. En el DIT pone que la placa puede montarse sin inglete, lo que es a la española, o con inglete. O con inglete. Siempre con inglete para montar teja. ¿Por qué? No es que vaya a tener un problema de impermeabilización. El tejado va a funcionar igualmente bien para evacuar el agua. El problema es estético. Si montamos el inglete, va a haber una zona de la cubierta
que va a quedar más levantada, ¿vale? Por ese solape que se hace en las placas, y en el tejado, cuando lo miremos de lejos, va a parecer que hay una teja mal colocada o levantada, ¿vale? Entonces, importante colocar el linglete. Y luego otro comentario, esto lo tenéis en el DIT, pero el solape longitudinal en las placas también es importante. No por querer proteger demasiado el tejado, vamos a decir, bueno, voy a solaparlas más para protegerlas más. Eso también va en contra de la estética final de la cubierta, ¿vale? ¿Por qué? Por esto que os voy a enseñar aquí. Creo que lo apreciáis bien. Os fijáis que esta hilada se ve mucho más levantada que el resto de hiladas de la cubierta, precisamente por eso. Ahí lo que hicieron fue juntar demasiado las placas, ese canal quedó muy cerrado y precisamente lo que está haciendo es levantar la teja. ¿Vale? Entonces es importante que cumplamos los solapes que indica el manual de instalación de Euronit y que vienen recogidos en el DIT, pero no nos pasemos porque al final, aunque la cubierta funciona perfectamente, ¿vale? Podemos tener estos problemas estéticos y quedan realmente mal en una cubierta. Lo que comentaba Chano, el fibrocemento es compatible realmente con cualquier sistema de aislamiento que queramos, ¿vale? Porque podemos, como es un elemento que permite estructuras discontinuas, tanto podemos colocarlo entre rastreles, ¿vale? Con una lana de roca, como está aquí. Podemos ir a una estructura ligera y colocar el aislamiento entre las propias correas. Bueno, varias opciones. Lo de la izquierda es una obra reciente en Santiago de Compostela con el Naturter, ¿vale? Que nos estaba contando Chano. En este caso es nuestra teja, nuestro sistema, aquí lo veis con las cuñas, con la cumbrera ventilada y el aislamiento ya viene con el Naturten. Vale, un par de elementos básicos del sistema. El primero, teja de alero. Tenemos una teja especial para el alero, que no deja de ser una teja normal como la del resto del faldón, pero que está con este precorte y perforada. ¿Para qué hacemos esto? Por un lado, necesitamos que la primera teja sea más corta que el resto del faldón, ¿vale? Que es esta foto que veis aquí. ¿Para qué? Precisamente para esto, para que la teja canal monte con la de más abajo y nos sirve para hacer tope justamente aquí, ¿vale? Por eso, con un golpe por esa zona del precorte, la teja ya nos queda más corta, el canal nos hace tope contra la teja cobija y nos está sirviendo de freno para el resto de tejas de canal del faldón. Y luego el agujero lo que hacemos es siempre y en cualquier pendiente, el alero siempre va mecánicamente fijado a la placa de fibrocemento. La placa de fibrocemento tiene esa ventaja que nos permite fijar directamente sobre ella con un tornillo y es lo que hacemos siempre en cualquier pendiente, el alero va siempre atornillado, ¿vale? ¿Qué hacemos con el trozo que hemos quitado del precorte? Pues bien, podemos colocarlo para calzar la primera teja o podemos prescindir de él y usar nuestro peine de alero, ¿vale? Que no deja de ser este perfil de acero AISI304 o 316, tendríamos las dos opciones, ¿vale? Que además de permitir la ventilación de la cubierta, permitir la salida de agua en caso de que se cuele agua en el solape de las tejas y esta circule por el fibrocemento, nos permite evacuar por el alero. Pues además de eso, lo que hace es el propio peine está levantando la primera teja. Vale, aquí lo veis, está levantando la primera teja. Entonces, no necesito calzar la primera teja, ya es el peine la que me la levanta y no me cabecea. Vale, por eso era importante lo que os comentaba de la placa por la cara B para tejas anchas, porque si no el paso del peine no me va a coincidir. ¿Vale? Aquí lo veis, lo tenemos para todos los formatos de teja. En este caso a la derecha lo veis para la teja S, ¿vale? Bien, resto de tejas de faldón, ¿cómo las fijamos? Todas las tejas cobijas van con gancho, también en dos calidades, acero inox un AISI 304 o 316 en función de la zona donde tengamos nuestra obra, y en la zona de solapes de las tejas cobija con espuma de poliuretano, ¿vale? ¿Qué hacemos si tenemos una pendiente excesivamente alta en nuestra cubierta? Bien, está definido en el DIT. Estos son tablas del propio DIT y nos dice que tenemos dos situaciones distintas en caso de que sea teja S o en el caso de que sea la teja curva. Vale, con teja curva, por ejemplo, si tenemos más de un 45% de pendiente, tenemos que fijar una hilada de cada 6. ¿Cómo lo hacemos? Con esta otra pieza especial, si queréis, que otra vez no deja de ser una teja curva, pero que viene con el agujero ya, ¿vale? Ya viene perforada. Entonces, cuando lleguemos a la sexta hilada en una situación de pendiente de, por ejemplo, el 50%, tenemos que llevar esta pieza especial y fijar toda esa hilada.
Y así sucesivamente, hasta volver a llegar a la sexta, hasta volver a llegar a la sexta. En función de la pendiente, ¿vale? Aquí tenéis todas las fijaciones, todas las hiladas que habría que fijar para ambos tipos de teja. ¿Por qué esta fijación adicional? ¿Y por qué el gancho? Y lo comentaré ahora también. ¿Por qué la espuma? Bueno, los ensayos que se hicieron fueron bastante extremos, ¿vale? Para la obtención del DIT. Al final lo que se hizo fue simular las cargas de viento más desfavorables para un edificio urbano de hasta 8 plantas. Vale, pues con esos datos lo que se hace es calcular la carga equivalente, ¿vale? Y se aplica con este sistema de roldanas que tenemos aquí. Entonces, ¿qué se hizo? Se cogió una serie de tejas del mismo tejado de muestra que habíamos visto para el ensayo de salubridad y se empezó a cargar hasta simular un viento de 176 kilómetros por hora, ¿vale? Y efectivamente se comportó perfectamente la cubierta, ¿vale? Fueron dos ensayos distintos, uno de tracción hasta rotura, digamos, ahí se llevó hasta el extremo, que son estos 176 kilómetros por hora, y luego uno con rotura a fatiga, ¿vale? Que es con menos peso, más horas. Y en ambos casos el resultado fue satisfactorio. Repito, todo esto está en los DITs, ¿vale? En este caso, en el apartado 11.2, tenéis aquí los resultados de estos ensayos. Y ya por último de los ensayos, el tema de la espuma, porque a veces es una pregunta de, hombre, la espuma, hay gente que no le gusta, que no está muy a favor, que no sabe hasta qué punto aporta. En lo que fueron ensayos de succión o resistencia a viento, vimos que aportan mucho, ¿vale? Aportan mucho. ¿Qué pasa? Que meter un elemento cuya durabilidad realmente es incierta, ¿vale? Nos exigió ir a un ensayo adicional, que es este de aquí, ¿vale? De fatiga térmica. Entonces, en el mismo tejado de pruebas que veíamos antes, lo que hicimos fue con unas lámparas térmicas y con el sistema de riego que ya teníamos instalado, lo que hicimos fue calentar y enfriar la cubierta, calentarla y enfriarla, calentarla y enfriarla, ¿vale? Con el propósito de intentar fatigar esa fijación de la espuma. Resultados de este ensayo, que se comporta muy bien, ¿vale? Si la espuma no le inciden directamente los rayos ultravioleta, se comporta muy bien y su duración es muy buena. En este caso, tras hacer el ensayo, que otra vez lo tenéis contenido en el DIT, se perdió menos de un 5% de adherencia, ¿vale? Entonces, se comportó muy bien. Por último, tema de la cumbrera. Tenemos un sistema de cumbrera, yo creo, muy sencillo. Está compuesto simplemente por estos sistemas de apoyo, ¿vale? Nosotros llamamos un conjunto pletina. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Tenemos que colocar este conjunto pletina en la onda alta de fibrocemento aproximadamente cada metro, ¿vale? Una vez que esto está colocado, lo que hacemos es colocar un cierre de lámina impermeable y colocar estos tornillos de aquí, ¿vale? Esto que vemos aquí, este espárrago, de nivelación sobre esa pletina. ¿Qué nos permite? Roscando ese tornillo, lo que hacemos es nivelamos en altura el propio tornillo sobre el que posteriormente va fijado el perfil metálico de cumbrera, con lo cual lo que estamos haciendo es regular la altura de la cumbrera, ¿vale? Y sobre este perfil, ¿vale? Una vez que está nivelado y fijado con la turca inferior, aquí no está en la foto, pero faltaría un cierre adicional por encima de lámina impermeable y ya sobre ese perfil todas nuestras tejas de cumbrera también vienen perforadas y tenemos este sistema de grapas que al final lo que necesitamos es con un autorroscante y por el agujero que tienen las piezas lo fijamos a ese perfil, ¿vale? Entonces siempre la teja va cogida por su boca ancha por la grapa y en su boca estrecha iría el agujero con un autorroscante y la grapa para coger a la siguiente teja. En estas fotos lo vamos a ver mejor, ¿vale? Aquí se ve perfectamente. Aquí tenéis la lámina por encima del rastrel, la grapa en la boca ancha, tornillo autorroscante que a su vez coge la grapa para la siguiente teja. Entonces queda fijada siempre en las dos puntas la teja, ¿vale? Y terminamos la cumbrera pues con las cuñas, ¿vale? Para tapar este hueco que nos queda entre las tejas del faldón y las tejas de cumbrera. Tema de piezas especiales. Tenemos todas las piezas especiales necesarias para ejecutar la cubierta, ¿vale? Totalmente en seco. Sean inicios, tapones, encuentros, remates laterales. Y es aquí el pequeño detalle que pongo de remate lateral, porque a veces genera confusión en obra. Se pone siempre antes el remate
que la placa y el remate nunca va encima de la placa, ¿vale? El remate va o sobre un rastre que coloquemos en la perimetral, que coloquemos en la cumbrera, o directamente sobre el forjado, pero nunca encima de la placa, ¿vale? Me preguntan a veces, ¿qué altura libre tiene este remate? ¿Vale? Por los aislamientos que estamos colocando ahora, cada vez son más grandes, pues tiene 13 centímetros, ¿vale? Podría tapar aislamientos de hasta 13 centímetros. Si nos vamos a aislamientos más grandes que eso, ya tenemos que ir a una solución que sería colocar pues un babero o un cierre metálico por aquí, que sí que me tapase todo el espesor de mi aislamiento, y luego por encima podría colocar el remate, ¿vale? Pero como máximo 13 centímetros. Sin más, unos detalles constructivos, todo esto lo tenéis en nuestra web, lo podéis descargar en formato AutoCAD y no son más que los que están en el propio DIT. Y ya para terminar, algunos ejemplos de obra. Simplemente aquí en San Caetano, ¿vale? Como sabéis, se terminó el año pasado, ¿vale? Fueron 8.500 metros de cuadrados de cubierta. Característica más importante, que había unas pendientes muy elevadas, ¿vale? Hasta 50%. Entonces, ¿cómo fue la solución? Colocar una lana de roca entre rastreles, sobre esos rastreles placa de fibrocemento, en este caso la 177 para la teja 4015. Como comentábamos, todas las tejas de alero fijadas y atornilladas al fibrocemento, y como estamos en ese 50%, necesitamos hacer un anclaje adicional en la sexta hilada, ¿vale? Todas estas que están aquí marcadas también iban atornilladas directamente al fibrocemento. Sistema de cumbrera, el que acabamos de ver, ¿vale? Lámina permeable, el conjunto pletina, tornillo de nivelación, perfil, y anclamos con tornillo torroscante a ese perfil todas las tejas de cumbrera. ¿Vale? Aquí lo tenéis, lo que estamos mencionando, ¿vale? Y este sería el acabado del faldón. Todas las tejas con su gancho y todas las tejas de cumbrera con su grapa. Es un poco unas fotos de la obra. Vale, y por poner otro ejemplo, aún más extremo que el anterior, ¿vale? Esto fue una obra de rehabilitación. Aquí el problema era precisamente ese, que las pendientes eran muy grandes, ¿vale? Un 75% es una pendiente muy alta. Problema que tenía un 75% de pendiente y todas las tejas estaban tomadas con morteros sobre una placa asfáltica. Con lo cual, lo que estaba pasando es que esa placa asfáltica no estaba pensada para tanta pendiente y sobre todo toda esa carga que nos estaba metiendo en el mortero, y empezó a deslizar hacia el alero. Vale, entonces, solución. Digamos que lo antiguo es lo de la izquierda y la solución propuesta y que finalmente ejecutó lo de la derecha. Sobre el sistema de vigas que tenía la cubierta por debajo, ¿vale? Porque la cubierta por encima tenía un panel metálico por debajo, que es sobre el que estaba fijada directamente esa placa asfáltica. Entonces, lo que se hizo aquí fue coger unos perfiles omega, fijarlos directamente a las vigas, ¿vale? Al elemento resistente, no al panel, a la viga que está por debajo, ¿vale? Con este rastrelado vertical, colocar un rastrelado horizontal y sobre ese rastrelado horizontal colocar la placa de fibrocemento, ¿vale? Y la teja. Vale, aquí lo tenéis. En este caso se pusieron las tejas canales nuevas y se quiso conservar la teja cobija, la antigua. Aún así, como veis, el alero se hizo un corte, se hizo un agujero en obra. Por supuesto, esto es mucho más trabajoso, pero el sistema sigue siendo el mismo, ¿vale? Fijar mecánicamente las piezas del alero y luego una de cada 6. ¿Vale? Aquí lo veis terminado con un goterón y el peine que os comentaba, el peine de alero, con lo cual queda perfectamente ventilado y podemos evacuar el agua. Y aquí que veáis, ¿por qué estas hiladas parecen un tono distinto? Porque lo son, porque esto es teja nueva, ¿vale? Esto es teja nueva. ¿Por qué se puso aquí? Si contáis, coincide en la sexta, ¿vale? Coincide en la sexta porque necesitamos poner una fijación adicional con esta pendiente, pero además, cuando colocamos teja vieja, creo que todos, seguro que alguna vez habéis trabajado con teja vieja, el problema es que cada una es de su padre y de su madre, ¿vale? Medidas muy dispares. Entonces llega un momento en que vas muy mal de medidas y necesitas hacer como una regularización, ¿vale? Entonces, por eso en esta hilada se colocó una hilada de teja nueva con nuestro acabado jacobeo, ¿vale? Para intentar regularizar y que no fueras perdiendo tanto paso entre teja y teja. ¿Vale? Bueno, esto es un poco el acabado final.
Y por poner un ejemplo con teja S, nada, simplemente lo mismo. Esto es una cubierta de un hotel en Canarias, ¿vale? La cubierta simplemente estaba impermeabilizada con una pintura. Y bueno, con la exposición al sol y que llevaba tiempo sin mantenimiento, pues había filtraciones muy importantes. Solución, darle más pendiente en algunas zonas, ¿vale? Con lo cual, estructura ligera de soporte, placa de fibrocemento, en este caso nos vamos a la placa ancha de Euronit, a la 230, y sobre esa placa nuestra teja S, ¿vale? Esta es la teja S. La teja S, igual que la teja curva, ¿vale? Como mencionamos, el sistema es totalmente análogo. Viene perforada, nos permite anclar mecánicamente el alero, lo que sí que es más fácil. Estamos hablando de menos de 10 tejas por metro, canal y cobija en la misma pieza. Entonces el montaje es mucho más rápido. ¿Vale? Entonces aquí veis un poco cómo quedó. Lo mismo, la cumbrera ventilada. En este caso las cuñas, como se trata de una teja más ancha, son de un tamaño mayor, ¿vale? Y bueno, este es un poco el aspecto final de la obra. Nada, ya para terminar. Tenéis a vuestra disposición un email de nuestra oficina técnica, ¿vale? Que es ese, oficina.tecnica@tejasberea. En la web podéis descargar un generador de precios de Zipe, donde ya están los módulos del sistema. Tenemos los objetos BIM y también los detalles de AutoCAD, ¿vale? No necesitáis loguearos ni registraros ni nada en la web, simplemente entrar y ya lo tenéis a vuestra disposición. Y luego, último comentario, para aquellos que os quedemos más a mano, si algún día tenéis alguna duda o queréis ver el producto in situ, que sepáis que tenemos un showroom que está abierto para vosotros. Y nada, simplemente tenéis que tomar la molestia de acercaros aquí y podéis ver nuestros productos instalados y con todos sus acabados. Vale, pues nada, por mi parte nada más. Vamos a intentar recuperar a Chano para las preguntas. Y a ver cómo lo hacemos ahora. Voy a abrir yo las preguntas, un segundín. Veo que hay bastantes preguntas por aquí. Vale. Un segundo. Y voy poniendo las preguntas que nos han hecho aquí en pantalla. Vale, espero, supongo que la veis. Nos pregunta si la pieza de la cuña de cumbrera solo se fija mecánicamente con el diente que posee en la base o hay que atornillar o hay que tomar otra medida de fijación. En este caso se fija con el talón y como medida adicional de fijación, ¿vale? Lo Vale, tengo el habitual, micro activado. sí, lo habitual es tomarlo con un punto de Sika, ¿vale? Más que con espuma, con un punto de Sika. Vale. Luego preguntan, ¿en cumbrera con la lámina impermeable ventila todo el sistema? Sí, realmente sí. Hablamos de microventilación, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Lo importante en este caso del sistema es la microventilación entre teja y la placa. Luego, por debajo de la placa, por supuesto, si tenemos rastreles, pues si rastrelamos la placa por debajo, vamos a ganar más volumen, más área y sí que estaremos metiendo una ventilación mayor, ¿vale? Pero por eso el peine también es importante, porque el peine me permite la microventilación entre teja y placa, pero además por debajo de la placa. Entonces, sí, si entra por ahí la ventilación, al poner la lámina impermeable en cumbrera, estamos permitiendo que salga, ¿vale? Entonces, en principio, ventila todo el sistema. Evidentemente, si tienes un faldón muy largo, ¿vale? Ya el propio técnico, el código técnico te habla, recomienda poner tejas de ventilación. Nuestra opinión, nuestra experiencia es bastante más importante que el alero quede perfectamente ventilado y la cumbrera, que no por poner una, dos, tres o cinco piezas, ¿vale? Las que indica el código técnico en el faldón de ventilación, vayas a ganar muchísima ventilación, porque al final todos conocéis lo que son las tejas de ventilación y la sección que tienen es la que es. Entonces, es mucho más importante que ese alero sí nos quede ventilado, que la cumbrera quede ventilada, ¿vale? Que no que luego vayamos colocando piezas en el faldón. De hecho, nosotros, para nuestra garantía, no lo exigimos, ¿vale? Para la garantía de 50 años no ponemos como condición, no, y tienes que colocar una teja de ventilación, no, colocar conforme indica el sistema. Y con eso se está cumpliendo los requisitos. Vale, y ahora aviso a Chano cuando... El peine, a ver, siguiente. El peine trabajaría a mayores de la pieza que levanta el alero como pieza de protección contra insectos, habría que añadir una energía anti-insectos.
Hombre, insectos, no sabría decirte el espesor de los agujeros, pero perdón, el diámetro de los agujeros, pero estamos hablando de 2 milímetros. Es decir, si hablamos de insectos, yo creo que sería suficiente. Realmente lo hemos colocado alguna vez precisamente porque tenían problemas con las abejas o algún tipo de insecto similar. Entonces, con esto es suficiente. La pieza que levanta el alero simplemente es ese trocín de ese propio peine, y lo que hace es, podemos prescindir de ese trozo de teja, ¿vale?, que habíamos quitado con el precorte. ¿Vale? Entonces sí, el peine cierra todo lo que es el hueco entre teja y placa y por debajo de la placa, permite ventilación y permite evacuación de agua, y me posiciona la teja de alero. Si tenemos algún detalle para el alero con la teja volada, sí, tenemos algún detalle, y si te parece bien, Paula, tomamos nota y te lo hacemos llegar, ¿vale? Alguna foto con la teja de alero volada por delante. Pero ahora mismo no tengo ninguna aquí, pero te lo hacemos llegar sin ningún problema. Vale, ¿tenéis algún modelo de teja solar o tenéis pensado comenzar a fabricar este tipo de manera, siendo conscientes de que no es un modelo de teja cerámica? No tenemos ningún modelo de teja solar, pero sí que es cierto que, bueno, al final se está percibiendo en el mercado un interés cada vez mayor por este tipo de tejas. Entonces, ¿es algo que tengamos en mente? Pues sí, es algo que tengamos en mente, pero para serte franco, no es algo que vayamos a sacar al mercado en breve. Pero sí lo tenemos pensado, pero te repito, no lo tenemos para comercializar ahora mismo, ¿vale? A ver, voy por orden aquí. Hay que decir tiene que las placas por sí solas son impermeables. En el código técnico actúan como cubierta de placas y se pueden conseguir cubiertas con menos inclinación. Exacto. Es decir, para cubiertas con placas según el código técnico. Sí. La nervadura de las placas para teja mixta se considera como grande. Realmente, aquí no entiendo Francisco, no entiendo la pregunta. No sé si quieres decir que si hay demasiada distancia entre las placas de teja, es decir, entre las ondas altas de las placas de fibrocemento o no. Realmente te vale cualquiera para rastrearlo. ¿Vale? Podrías rastrear cualquiera y no tendrías problema. No sé si... Bueno. No sé si te he respondido, pero en caso contrario, vuelve a preguntar y lo miramos o lo comentamos con Chano. Vale, y esta sí que es para Chano. A ver si nos hace caso. Hola, nada, pues voy yo ahora con la ronda de preguntas. Vamos con la primera. Empezamos. El Naturter solo tiene, Óscar González, hace 44 minutos, el Naturter solo tiene un acabado por su parte inferior. No, estamos desarrollando distintos tipos de acabado. Ya enlazando con otra pregunta en la resistencia al fuego, tenemos un acabado también de fibrocemento que saldrá cuando acaben los ensayos, y estamos ensayando y preparando distintos acabados de tipo madera visto y demás. Entonces, bueno, está en continuo desarrollo el producto y siempre intentando mejorarlo y bueno, que sea un material más agradable y apetecible para que vosotros lo prescribáis. David Toja, espesor máximo del aislamiento alrededor de 5 centímetros. Sí, el espesor medio es habíamos dicho, de 54, y con el último cambio de código técnico no llega ni de lejos para cumplir por sí solo. ¿Alguna solución adicional? Vale, como elemento único es complicado que llegue por sí solo, eso está claro. Entonces, al final, lo que veo es que lo que estáis haciendo es buscar un conjunto de aislamientos, vais variando aislamientos, pues por ejemplo, con los EPS pues variáis espesores y estáis jugando con eso porque realmente como elemento único no llega. Solución adicional, pues implementar otro tipo de aislamientos debajo de la placa. ¿Qué pasa? Que si es en forjado continuo es bastante sencillo,
pero si es sobre correas, pues ahí tenemos el problema. Pero bueno, sí que se están buscando soluciones y bueno, estamos día a día pues intentando mejorarlo. David Fernández, ¿cómo se sellan las planchas de Naturter entre ellas? Pues como bien dices, imagino que monta una placa que pones, imagino que no monta una placa en otra como la placa de fibrocemento tradicional. Sí, lo que es en la junta longitudinal entraría la onda descendente sobre la que sube y después lo que es en el encuentro de las 4 placas hay que cortarle inglete porque si no sí que no asienta. Y la parte del solape que ya viene establecida de 15 o de 20 montaría en el sentido descendiente de la pendiente, montaría en la siguiente esos 15 o 20 centímetros. Según la pendiente, pues se aconseja 15 o 20. En Galicia, por la lluvia, si se puede, siempre se aconseja 20. Otra pregunta, la siguiente sería de Francisco Sánchez Estevez. Ni que decir tiene que las placas por sí solas son impermeables, correcto. En el código técnico actúan como cubierta de placas y se pueden conseguir cubiertas con menos inclinación, es decir, que para cubiertas con placas según el código técnico. En la armatura de las placas para teja mixta se considera como grande. Vale, a ver, yo imagino que la pregunta va por vale, esta ya la contestaste, vale, perdón, luego. Vale, pues nada, simplemente lo de la pendiente, lo que el código técnico dice, lo mínimo sería el 10%, aunque aquí en Galicia, como es zona 3, un 10% queda escaso. De hecho, la guía de instalación nos dice que ese 10% tiene que ir suplementado de burlete, tanto longitudinal como transversal, si no, no sería válido. Y lo ideal en Galicia sería siempre unas pendientes a partir de un 20%, 25%. De hecho, bueno, creo que, aunque no escucho, creo que Manuel ya os diría que tiene ahí un DID preparado para un 20% con placa. Y sí que es cierto que la teja siempre viene a restar, pues eso, 3-4% o incluso un 5% en la pendiente. Entonces, lo ideal, teja y placa, un 25%. Eso es lo que dice la norma a rajatabla. Pero bueno, después hay que ver caso por caso, estudiar, si hay que suplementar alguna impermeabilización más porque no se puede en cada obra. Habría que estudiarlo con la oficina técnica nuestra o de ellos. La verdad que estamos en contacto permanente por estos temas. Y la nervatura de la placa mixta se considera como grande. Las tejas mixtas para colocar en placa son tejas que son 10 unidades metro cuadrado. No sé a qué te refieres con esa pregunta, pero sí que es cierto que en la placa 230 se pueden colocar tejas mixtas, pero en la cara B, o sea, en la onda más pequeña. Vale. ¿Tenéis algún modelo de teja solar? Eso supongo que ya lo responderías tú, Manuel. Vale. Al fuego, certificación A o B. Vale, tenemos la certificación para la placa Naturter con fibrocemento por debajo que nos da un BS2 de 0. Entonces, esa sería la más indicada si tienes exigencias al fuego en ese proyecto. Después, el máximo distanciamiento entre correas es de 1,80 a 1,85 para la medida de 2 metros, que sí que está certificada para que lleve teja encima y tiene, vamos, 1,80 o 1,85 es con lo que te tienes que quedar. La pendiente mínima ya la contesté antes, que con teja debe ser del 25% y si no, habría que ver el proyecto y estudiarlo. Y la densidad por metro cuadrado del conjunto no la sé. Yo tengo la densidad del poliuretano que es de 40 kilogramos metro cúbico, pero el conjunto te lo tendría que preguntar y si te interesa me mandas un correo y te lo paso a mi oficina técnica y te lo paso, sin problema. Después, creo que en el chat hubo alguna pregunta más por ahí que se nos coló en el chat y voy a ver si las localizo, que estaban aquí abajo. Vale, vale, la de Eusebio que ya la tal. Vale, sí, Manuel, contesta. Vale, una de Paula.
Vale, pues déjame coger la de Paula. ¿Dónde estás? En el chat. Ah, en las preguntas, perdón, me quedo atrás. Vale. Aquí está David, Francisco, Marta, Paula. ¿Tenéis algún detalle para alero con teja volada? Bueno, yo estoy haciendo traductor por detrás. Si tenemos algún detalle para alero con teja volada. Creo que sí, que tenemos en fábrica hay algún detalle que te lo buscaré y si me pasas tu correo, pues te lo envío sin problema ninguno. Había algún detalle por fábrica que tengo visto, sí. Manuel, vale. Está pegando un traguito al agua. Sí, a ver, sí. voy. Me preguntaba Paula, ¿dónde estaba por aquí? Que lo he visto. Sí, pros y contras de una fijación con mortero de cal o con perdón, o con espuma. Vamos a ver, yo te puedo dar los datos de que tuvimos cuando sellamos el lead, ¿vale? Y esos son claros. Nosotros cuando hicimos el lead aprovechamos y cogimos cemento cola, mortero de cal, espuma, Sikaflex, vale, probamos muchas fijaciones. Ya una vez que vamos a hacer el ensayo este de envejecimiento, pues aprovechamos y lo montamos con distintos sistemas. Entonces, la espuma, con diferencia, junto con con Sika, los que mejor se comportaron, ¿vale? En lo que era pérdida de adherencia, ¿vale? Con los ciclos de envejecimiento. Sin duda. Hablamos de pérdidas de menos del 10%. En la espuma era un 5, en Sika creo que recordar que era un 6 o un 7%. Bien. Lo que es el cemento cola es un desastre. ¿Vale? Es un desastre porque además genera, si no es flexible, genera movimientos diferenciales entre lo que es la placa y lo que es la teja y acaba rompiendo la teja. Mortero tradicional, el habitual, la adherencia es un desastre. Es decir, al 10% del tiempo del ensayo ya estaban las tejas totalmente despegadas del mortero. Mortero de cal, pues funcionó bastante bien. ¿Vale? Tiene una adherencia mucho inferior, o muy inferior, perdón, a lo que es la espuma de poliuretano, muy por debajo, pero sí es cierto que envejecía bastante bien, ¿vale? Es decir, tenía, no recuerdo el número exacto, si tienes interés te lo podría mandar. Creo que era menos de la mitad de la adherencia que tenía la espuma, pero sí que es cierto que la pérdida no fue ni mucho menos la del mortero habitual. Es decir, ¿el mortero de cal es mejor que la espuma a nivel de fijación? No. ¿Es mejor que la espuma a nivel de envejecimiento? Ojo, siempre que no le dé los rayos ultravioleta directamente. No, tampoco. Ahora bien, hablamos de rehabilitación y yo sé que meter un elemento como puede ser espuma en rehabilitación, pues a veces es controvertido. Entonces, creo que es más importante quedarse con el concepto de que no se puede dejar la fijación de la teja solo un elemento de adherencia, si quieres, ¿vale? Sea el mortero de cal, sea la espuma, sea lo que sea. Creo que es importante quedarse con el concepto ese de, oye, vale, yo es rehabilitación, me encaja más el mortero de cal, va más alineado con la estética del edificio, con la historia, lo quiero colocar. Vale, a nivel de teja, de durabilidad de producto, con las nuestras no vas a tener ningún problema. Ahora bien, por favor, pon un elemento adicional, ya sea un tornillo, ¿vale? Que no queda visto. Puedes llevar la teja que vimos perforada para que quede fijado, por lo menos en algunas zonas, o lo más habitual, el gancho, ¿vale? El gancho metálico, ¿vale? Porque de ese modo no estás dejando todo a la adherencia que te dé el mortero de cal. Entonces, esto es un poco lo que te puedo contar en nuestra experiencia y es una pregunta muy habitual, ¿vale? Oye, yo es que en mi proyecto no me encaja, es normal, es habitual y desde Berea lo que decimos es, por nuestra parte, a nivel de durabilidad de la teja no va a dar ningún problema, ¿vale? Aunque no ayuda, porque al final el mortero es mucho más absorbente de agua que la teja, entonces lo que va a provocar es que esté el tejado más tiempo más húmedo, pero si se pone con un gancho que garantice que no se va, por ejemplo, un gancho que no se va a mover la pieza, no hay ningún problema, ¿vale? A ver, voy a avisar a Chano, esto está siendo un poco complicado. Sí, mira, que me quedó atrás una pregunta bastante interesante, que sí que es verdad que a veces no nos hacen, que viene de Paula Luna y nos dice que no me ha quedado claro que las placas son impermeables.
porque desde que se fabrican sin amianto tenía entendido que no son totalmente impermeables y que había que recurrir a las de uso agrícola para resolver este tema. Vale. Las de uso agrícola y uso residencial realmente son las mismas placas de fibrocemento hechas por la misma máquina. Sí que es cierto que cuando se fabrica placas, y no tanto en relación con el amianto, sino en el momento de la fabricación con la humedad ambiente en cada momento. Es cierto que cuando la placa sale de la máquina, sale con el poro más abierto de lo habitual. Entonces se plastifica. Ese plastificado contiene una humedad aún que viene de la fabricación en el propio cemento y en la composición de la placa, que habíamos visto que era cemento y agua. Y sí que hasta que se libera de ese plástico, se reparte en la cubierta y se empieza a ventilar esa placa, no empieza a curar, vamos a decir entre comillas, que lo que sucede, el fenómeno que sucede es que el poro viene de fábrica más abierto de lo habitual y tiene que colmatar con procesos de mojado-secado para que ese poro cierre a tal punto que permita la transpirabilidad de la placa, que un detalle que habíamos comentado que es transpirable, pero que no permita que entre esa humedad del exterior. Entonces, sí que es cierto al principio que la placa puede sombrear humedad, pero nunca puede gotear. Si gotea, tenemos que ir a obra para ver si es un problema de condensaciones, si es un problema de obra nueva y que aún hay demasiada humedad ambiente que sube y en la cubierta es donde más se nota, pero que hay humedad en toda la obra. Y sí que es cierto que la placa al principio tiene que dejarse ese proceso de curado aún en obra. Entonces, es un fenómeno que a veces sucede, no siempre, ya os digo, depende del momento en que se fabrique esa placa. Nosotros lo que hacemos es ir a obra cuando nos llaman, contrastar que el problema es ese y nosotros, porque las humedades a veces son difíciles de discernir si vienen de un punto o vienen de otro, y si es así, emitimos el certificado de garantía de los 10 años para que sepan que eso está totalmente cubierto y simplemente esperamos a que pasen ciclos de mojado-secado, lluvia-calor, y con eso desaparecen las manchas. En las primeras lluvias, yo lo que digo siempre cuando voy a una vivienda, digo, usted mire, coja, marque con una tiza ese sombreado, esa marca de humedad, verá como en la siguiente lluvia esa marca ya no está ahí, está en otro lado, o es más pequeña o ya desapareció por completo. Entonces, sí que es cierto que nos lo comentan a veces, pero ya os digo, es un fenómeno normal, está contemplado en la norma de fabricación y pasa. Y las placas de uso agrícola, al final la composición, ya os digo, son las mismas, es solo que hay unas que se usan más, que están pintadas de rojo o tintadas de rojo, mejor dicho, en toda su masa, y esas van más para uso agrícola y las naturales van para uso residencial, básicamente, con la teja. Me dice Manuel aquí otra pregunta. Vale. Si tienes una cubierta de Juan Mejuto, si tienes una cubierta de teja sobre placas de fibrocemento con amianto y solo quieres cambiar las tejas, es obligatorio retirar las placas de fibrocemento. ¿Dónde se recoge eso? ¿En qué norma? Nuestra experiencia nos viene a decir que en cada sitio, en cada ciudad, la inspección, porque aquí va a depender siempre el tema del amianto de la inspección de trabajo, y sobre todo si hay un vecino cabrón, vamos a decirlo así, que se lleva mal contigo porque le has movido un marco o porque no sé qué y te va a denunciar porque ves que anda en la Uralita, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son muchos factores. Lo que sí viene a contemplar la norma, lo que nos viene a decir es, en el momento que haya que perforar, manipular, sellar o reparar amianto, está prohibido. Lo que tienes que hacer es sustituirlo. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que es un coste a mayores que la gente está intentando evitar y que es así, y al final, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo muchos inventos de intentar reparar, pintar, rastrelar, no sé qué, un soporte que está en mal estado y que al final eso va en contra de la durabilidad de una reparación, porque al final tú gastas el dinero en reparar un soporte que ya de por sí es defectuoso, en vez de hacer lo lógico que cae de cajón es retirar ese soporte defectuoso y poner uno en buenas condiciones. Entonces, a veces por intentar ahorrar unos duros y escapar de ese gasto, de esa
porque entonces ese te cruje. No sé si hay alguna pregunta más por ahí, Manuel. Ya no. Que no sé si tenéis alguna pregunta más por ahí o en el chat que se nos haya quedado algo. Yo he estado revisando, creo que no. Yo creo que no. Si alguien tiene alguna pregunta más o que quiera añadir. Bueno, vale, esperamos un ratín más si quieres, si alguien se anima. Y si no, hoy es jueves, a estas horas ya casi ya estamos pensando en ir a tomar una cañita, ¿no? Ahora que se puede en fase 3 aquí. Bueno, con el día que hace hoy, no sé qué tenéis ahí en las Rías Baixas, pero aquí... Qué bien sienta, macho. Aquí no está para eso. Gracias a todos, chicos. Muy amables y gracias por vuestra paciencia con los electroduendes. Bueno, muchas gracias, ¿vale? Gracias. Y cualquier cosa, por favor, no dudéis en contactar tanto con Euronit como con nosotros, ¿vale? Y nada, gracias por vuestro tiempo. Adiós, Chano. Felices cañitas, dice Freddy. Gracias, chicos. Chao, gracias.